Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy día es miércoles 16 de diciembre del 2020. La actividad del día de hoy. Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. El área que vamos a desarrollar va a ser de matemática. Nuestra meta. Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Las normas de convivencia. Debes de estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de disfrutar del momento de esta clase por medio de este video. Debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar tus actividades el día de hoy. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Escucha bien. Que representes datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras. Que expliques el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barras. Que plantees una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Muy bien, vamos a empezar. Te proponemos el siguiente problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta, formuló esta pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? La respuesta de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Responde. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Te invitamos a resolver el problema. Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Cómo resolverías el problema? Volvemos a leer. ¿Qué nos pide resolver el problema? Fíjate en la pregunta. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Eso es lo que nos pide. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? ¿Cómo representarías el problema? Mediante gráfico de barra. ¿Con qué materiales podemos utilizar palitos, tiras de colores, de papel, tapitas de colores? Muy bien, cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema. Muy bien, ya resolviste el problema. ¡Qué bueno! Ahora, vas a realizar el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y vas a comparar con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención. Este es la cantidad de estudiantes que fueron encuestados mediante la pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tus familias en el año 2020? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero vas a ir contando. Tenemos ahí las alternativas. Mantenernos bien de salud. Buscamos y luego colocamos una tapita de color. De esta manera. Ahí está. ¿Sí? Tapita de color azul. Luego, divertirnos
en familia. Buscamos todo y colocamos otra tapita de otro color. Listo, ya está. Luego tenemos comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ubicamos en todo y tenemos, ahí está, ¿sí? Entonces nos estaría faltando enviar las tareas a la profesora. Ubicamos y marcamos con una tapita de color. Listo. Hasta ahí ya hemos hecho lo que se llama el conteo. Hemos contado cuántos niños dijeron mantenerse bien de salud. ¿Cuántos niños dijeron divertirnos en familia? Y luego el otro, comunicarnos con familiares que no viven en casa y luego enviar la tarea a la profesora. Esto es el conteo. Muy bien. Ahora sí, en vista que has hecho el conteo, ahora vas a hacer el primer paso. En tu cuaderno o en una hoja de reuso vas a elaborar el siguiente esquema y vas a representar los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. En este caso nosotros hemos utilizado tapitas de colores y ya hicimos el conteo, ¿sí? El conteo de todas las alternativas que han respondido los niños. Entonces, vas a poner acá la cantidad de tapitas de acuerdo a lo que ellos se fueron votando. Mantenemos bien de salud, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa, enviar las tareas a la profesora. De esta manera. Ya tengo ahí todo. ¿Sí? Entonces, mantenernos bien de salud, tenemos 9. Divertirnos en familia tenemos 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa tenemos 4. Enviar las tareas a la profesora tenemos 6. Hasta ahí el primer paso. En el segundo paso, copia y completa en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso esta tabla de frecuencia absoluta de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. De esta manera. Entonces tenemos acá, ¿cuántos? Tenemos 9. ¿Sí? Luego, divertirnos en familia tenemos 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa tenemos 4. Enviar la tarea a la profesora tenemos 6. En total, ¿cuántas tapitas tenemos? Tenemos 24 tapitas de colores. Y en la frecuencia absoluta sumamos cada uno de ellos. Tenemos 24 estudiantes. El paso número 3. Copia y completa en tu cuaderno en alguna hoja de reuso el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencia absoluta del paso anterior. Desafíos enfrentados en el 2020. Este es mantenernos bien de salud, 9. Divertirnos en familia, 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. 4. Enviar las tareas a la profesora. 6. De esta manera. Cuarto paso. Vas a analizar el gráfico de barra. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? ¿Cuál es la frecuencia? 9.
¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? 5. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? 4. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? 6. Finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? Mantenernos bien de salud. ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ahora, te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? Primero lo que se hizo fue el conteo. Luego, la tabla de frecuencia absoluta y luego el gráfico de barras. ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar? ¿De qué manera? Podríamos mejorar utilizando otro tipo de materiales. ¿Qué conclusiones podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos y por qué? Podemos llegar a una conclusión que la mayoría de los niños solamente ellos estaban pensando que deberían mantenerse bien de salud porque eso era lo primordial, ¿sí? Y después, no tanto, se han podido comunicarse con sus familiares debido de repente a que no había señal o no tenían el medio cómo comunicarse. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema para completarlo. Escribe un desafío de este 2020 y dos aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. Muy bien. ¿Qué desafío podría hacer? Hay que pensar. Y este desafío debe de ser de matemática. Entonces, podemos decir que el desafío era construir el panel con figuras geométricas y enviar el producto a la profesora. Era un desafío, ¿sí? Porque se tenían que escoger el diseño, ver lo que es la superficie, cuánto mide todo el área. Entonces, el aprendizaje número 1, ¿cuál era? Elaborar la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Y el aprendizaje número 2, resolver problemas sobre área. Esto era un desafío que muchas veces de repente no hayan podido hacerlo o no hayan podido definir el diseño, pero al final lo lograron y enviaron sus productos. Eso era un reto para ustedes. A continuación, evalúa tu desempeño en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. Representaste datos en una tabla de frecuencia absoluta y en un gráfico de barra. Sí, no. ¿Cómo lo hiciste? Ahí podemos decir que se ha representado con tapita de colores para poder realizar el conteo. ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencia y el gráfico de barra? ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos? Si respondiste sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. ¡Felicitaciones! Ahora te vas a reunir con tu familia y le vas a explicar en qué consistió el problema que se ha propuesto y cómo lo resolviste.
Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para enfrentar los desafíos durante este año. En base a todo lo que tú has trabajado, ahora sí, vas a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta del día de hoy. Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con el aprendizaje que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste en base a tus avances sobre la resolución del problema que implica analizar datos? Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución del problema que implica analizar datos. Ok, muy bien. Felicitaciones por haber escuchado todo este video. Me despido, no sin antes decirte si te gustó mi video, da un dedito para arriba o si no, suscríbete a mi canal, ¿sí? Ahora sí, nos vemos. Bye. Aprendo en casa.